Buenas tardes, profesor. Esperando que se encuentre muy bien. Mi nombre es Nicolás Plaza y el día de hoy presentaré el siguiente mapa conceptual. Empecemos. En este mapa conceptual resume las tres unidades impartidas. Ahora las veremos con mayor detalle. Unidad 1. Diseño y elementos de un videojuego. Principios fundamentales del diseño de un videojuego, el cual se compone primero por el proceso de diseño espiral iterativo, que se consiste en especificar la idea, definir las funciones a grandes rasgos, describir los elementos que componen el videojuego, transmitir el diseño al equipo de desarrollo. Características del diseñador: un conocimiento multidisciplinario que incluye animación, antropología, arquitectura, etc. Habilidad esencial: saber escuchar al equipo y su entorno. Arte y ciencia de la tecnología en el diseño de videojuegos. El diseñador versus artista. El diseñador utiliza la creatividad para resolver un problema, mientras que el artista usa la fantasía para expresarse a sí mismo. Ingeniero y científico. El científico busca descubrir cómo hacer las cosas, mientras que el ingeniero se enfoca en cómo hacerla basando en la práctica. Componente del diseño e inteligencia artificial. La inteligencia artificial en los videojuegos permite crear personajes no jugador. Se utiliza para la generación procedimental del contenido, creando entornos variables y dinámicos. Y los lenguajes de programación comunes para este enfoque es Python y C++. Unidad 2. Ambientes virtuales, narrativa y gameplay. Ambientes virtuales. Definición. En este sistema los jugadores se ven envueltos en un conflicto artificial definido por las reglas del mundo simulado. La complejidad puede ir de un simple tablero de ajedrez o a simuladores mucho más complejos como de ciudades o carreras. Cognición y aprendizaje: el ser humano a través de la práctica y la experiencia lo que lo hace avanzar en los videojuegos al no cometer los mismos errores. Inmersión. Se refiere a cómo el jugador se integra en el videojuego. Está influenciada por el realismo, la interactividad, el audio y otros elementos. Sistemas de retroalimentación son subsistemas que regulan el flujo del videojuego modificando dinámicamente los objetos en respuesta a las acciones del jugador. Los cuales tenemos, por ejemplo, estado del juego, función de puntuación, controlador y sesgo mecánico del juego. Rating de violencia: SBR, organización de autorregulación que asigna clasificaciones a los videojuegos para orientar a los consumidores, especialmente a los padres. Historias y narrativas del juego: el rol de la historia. Aunque no todos los juegos necesitan una historia compleja como Tetris, todos poseen al menos un tema que da contexto a los eventos. Eje central: es el concepto principal que da la continuidad a una historia y sobre el cual se articulan todas las acciones del juego. Estructura narrativa: lineal versus no lineal. Es una narrativa lineal, sigue un camino predefinido, mientras que el no lineal permite al jugador tomar decisiones que pueden afectar el final del juego. Roles del jugador frente a la historia: los que siguen la historia, los que se sumergen profundamente y los que no se preocupan por la historia y solo quieren la acción inmediata. El monolito, el viaje del héroe, está compuesto de tres etapas, las cuales incluye la partida, que es la llamada a la aventura, la iniciación, que es ya cuando se empieza en el camino de las pruebas, y el regreso, que se comprende con el rescate y la libertad para vivir. Unidad 3. Balance e interactividad presente en los videojuegos. Balance es definición: la interacción equilibrada entre todos los elementos de un videojuego para optimizar la experiencia del usuario. La importancia es un videojuego bien balanceado para que el éxito dependa de la habilidad del jugador, lo que lo vuelve mucho más desafiante y cautivador. Proceso: usualmente se utiliza al final del desarrollo con jugadores de prueba. Esta técnica de prueba y error es la más utilizada, pero aunque es un poco costosa. Tipos de balance: tenemos el estático, el dinámico y también la interacción del jugador con el balance dinámico, que es cuál puedes restaurar el balance, mantener el balance o destruir el balance. Conceptos relacionados con el balance: el comportamiento emergente se refiere a la complejidad que puede surgir con la combinación de las reglas simples de un juego. La acción-reacción: las acciones del jugador tienen repercusión en el juego, como ganar experiencia, habilidades o dinero en el juego de rol. Estrategias para mantener el balance: está el desafío constante, sensación de justicia, evitar el estancamiento, evitar rivalidades, control de la dificultad y balance entre narrativa y gameplay. Conclusiones. Este material me ha enseñado que el diseño de los videojuegos es una disciplina mucho más profunda de lo que parece. La unidad 1 comprendí que un diseñador exige una preparación multidisciplinaria y un procedimiento de documentación muy riguroso. No solo la creatividad, sino una ingeniería de diversión donde la IA es un papel fundamental para crear dinámicas. La unidad 2 me reveló la importancia de la narrativa para crear estructuras como el viaje del héroe, no solo para el cine, sino para herramientas estructuras claves como la historia del jugador, que resuene con el jugador y el propósito de su acción. Y finalmente la unidad 3 me dejó el balance, que es el concepto central de un buen diseño para lograr un equilibrio justo, distinguiendo entre un balance estático y dinámico. A continuación, las referencias utilizadas para el diseño de este mapa conceptual.
Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Que tenga un excelente día.